Gloria al nombre de Jesucristo el Señor. Bueno, damos gracias al Señor en esta mañana por estar aquí delante de su gloriosa presencia. Aquí estamos nuevamente en palabras de vida que te llevarán al cambio. Gracias al Señor por su amor, su bondad y su misericordia. Pues Él está aquí para ayudarnos, para guiarnos según su misericordia, según sus propósitos. Vamos a invocar el nombre del Señor y vamos a orar al Señor para que sea Él quien nos bendiga y quien nos guíe en esta mañana. Señor mío y Dios mío, te bendecimos, te damos honor y gloria y alabanza. Muchas gracias, amado Señor, porque en esta mañana podemos presentarnos delante de tu santa majestad para llevar este mensaje. Esperamos, mi Señor y mi Dios, que me asistas con tu presencia y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a mirar la palabra del Señor en esta mañana y vamos a mirar Efesios capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bendito el Señor Jesús. Bueno, tengo un título en esta mañana para este pensamiento, esta enseñanza, y es ¿quién nos gobierna? Así, ¿quién nos gobierna? Si hacemos esta pregunta en la calle, hiciéramos una encuesta, seguramente muchos dirían exactamente el nombre de nuestro presidente, del respetado presidente, porque es el gobierno, el presidente que tenemos ahora, y todo gobierno ha de ser respetado. Todo gobierno que haya sido establecido legítimamente debe ser respetado. ¿Quién nos gobierna? Y tenemos otro pensamiento, o sea, ¿quién gobierna nuestro gobierno? ¿Quién gobierna nuestro gobierno? ¿O quién gobierna a quien nos gobierna? Bueno, nosotros somos, he enseñado, he dicho muchas veces, y es que estamos en medio de tres reinos. Reino de los hombres, donde estamos usted y yo visiblemente, donde nos movemos, y estamos limitados al tiempo, al espacio. El reino de los hombres, conformado por hombres, claro está, por presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados, la asamblea, bueno, una cantidad de personas que están gobernando en los diferentes, en las diferentes áreas, que están gobernando ya porque hayan sido colocados allí, bueno, la forma que haya sido. En estos gobiernos, pues tenemos, claro, están entonces los decretos, las leyes, las normas que se hayan colocado, y hay quienes están allí para hacer valer esas normas, esas leyes, esos decretos que se hayan colocado dentro de ese reino o dentro de ese gobierno. Sea que se violen, sea que se manipulen, sea que se manejen bien o mal, pero todo gobierno tiene sus leyes, sus estatutos, sus decretos. Bueno, tiene todo, ¿cierto? Porque por eso se llama un gobierno. Ya que gobiernen bien o mal, pero
eso debe de haber. En ese gobierno, pues bueno, algunos conocen muy ampliamente el tema y no vamos a hablar exactamente de política, pero entonces cada uno de nosotros conocemos algunas cositas, algunos puntos, otros conocen bien y uno los oye hablar y mejor dicho, conocen bien acerca de su gobierno, hablando acerca del gobierno humano. Pero dentro de este gobierno humano, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, hay un gobierno espiritual. Hay un gobierno espiritual. Es más, hay dos gobiernos espirituales. Dos gobiernos. Que es el gobierno de Dios y el gobierno del que se llama Diablo y Satanás. Así de sencillo. Bueno, ahora, ¿cómo se mueven estos reinos en medio nuestro? ¿Cómo se mueven estos reinos en medio nuestro? Bueno, nuestro Dios es el soberano, el eterno, el sublime, el todopoderoso, el que sostiene el cosmos del universo. Es el Dios que nosotros predicamos, nosotros los cristianos predicamos a este Dios. El Dios invisible, el todopoderoso, el que hizo todas las cosas. Él sostiene el cosmos del universo. Pero resulta que aunque este Dios sostiene el cosmos del universo, en este reino de los hombres hay uno que se llama Diablo y Satanás y gobierna el hombre. Gobierna el hombre natural. Gobierna el hombre natural. Dios le entregó el gobierno del hombre o el gobierno de la tierra, de la naturaleza. Se la entregó a Adán. Se la entregó para que gobernara. Y le dio poder, le dio poder sobre el cielo, de las aves, claro está. Le dio poder sobre la tierra y sobre el mar. Sobre toda la naturaleza le dio poder en los cielos, en la tierra y en el mar. Ahora Dios entonces hace una mujer, se la pone a un lado y bueno, tenían un mandamiento que cumplir, lo violaron, lo violentaron, dejaron de cumplirlo. A causa del engaño de un tercer ser que vino y con engaño sometió a la primer pareja y cuando los sometió con engaño, entonces ellos quedaron bajo el dominio de Satanás por el engaño. Porque a Adán y a Eva, o a Eva y a Adán, porque así es como pasó, primero Eva y después Adán. A Eva y a Adán les pasó lo que le pasó a Judas. Oído. Eva y Adán fueron engañados, o Eva fue engañada y vino y se arrastró consigo a su marido. Porque Adán no tuvo necesidad de ser engañado, sino que simplemente fue arrastrado por su mujer y ya. Cuando ellos hicieron esto, que Eva oyó la voz del enemigo y que quedó cautiva por lo que él le dijo, porque hizo lo que no debía de hacer. Y cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice la Biblia que se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y tuvieron vergüenza. Luego de haber tomado el árbol de la ciencia del bien y del mal, se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron miedo. Se vieron desnudos, sintieron vergüenza y fueron a cubrirse según ellos creían que debían de cubrirse. A ellos les pasó
como, como a Judas. La Biblia dice de Judas que después del bocado, cuando el bocado entró, estaban allá en la cena, en la última cena, en la noche que iban a entregar al Señor, y cuando Judas tomó el pan y lo comió, dice la Biblia que tras el bocado entró Satanás. Literal. Tras el bocado entró Satanás. Entonces, también a Eva y a Adán les aconteció lo mismo. Tras el bocado entró Satanás. Porque Satanás entonces engaña, habla, seduce, tienta. Y cuando el hombre abre la puerta de su corazón, se expone a la tentación y recibe lo que le dan, lo recibe en su mente, lo recibe en su corazón. Entonces, claro, ahí Eva y Adán quedaron expuestos y rompieron su comunión con Dios, y ya no era Dios el que gobernaba sus vidas, o ya no era Dios el que estaba en ellos como el principal, sino que entonces el otro, quien los engañó, tomó el dominio del alma sobre ellos. Entonces la Biblia, la palabra del Señor dice así, que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el hombre, y así pasó, y por el hombre la muerte, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que en Adán todos pecamos. En Adán todos pecamos, porque él era, quedó contaminado por el pecado. Eso es muy profundo allí. O sea, quedó contaminado por el pecado, y esa contaminación espiritual, oído, para aquellos que no creen en los problemas generacionales, pues los tenemos desde Adán. Ese pecado que estaba en Adán y Eva, ese espíritu que entró en Adán y Eva y que a causa del pecado contaminó toda la raza humana, la contaminó, toda la contaminó. Bendito el Señor. Y de allí entonces Satanás comienza su reino en el hombre, un reino espiritual dentro de un reino físico. Y comienza a gobernar la vida del hombre, sometiéndolo desde su corazón, desde sus pensamientos, guiándolo al mal. Entonces miramos cómo Adán y Eva tuvieron a Caín, primer hijo. Bueno, no porque lo hubiera engendrado Satanás, porque eso es mentira. Lo engendró Adán como tal, porque la Biblia dice que fue Adán quien engendró a Caín, no Satanás. Porque hay una doctrina por ahí, una basura que ahí hablan por ahí, pues eso no, mejor dicho, eso no se puede llamar ni doctrina. Es una basura mal interpretada que dicen que Satanás tuvo relaciones con Eva y que entonces le engendró a Caín. Entonces, porque la Biblia dice que así como Satanás era hijo del maligno, era hijo del maligno por las obras que Caín hacía, no porque Satanás se hubiera acostado con Eva y le hubiera engendrado un hijo, porque un espíritu no engendra hijos en la carne, o sea, con un cuerpo de carne como el de nosotros. Engendra hijos, pero en otro aspecto. Entonces, mire, allí entonces tenemos a Caín y luego nace Abel. Y allí comienza la guerra, o se reinicia, por decir así, se reinicia la guerra. Y parece ser que Dios había perdido a Adán y a Eva, porque pues ya Satanás vino y los engañó y los sometió. Ahora vienen estos dos muchachos y se quieren presentar delante de Dios, y como Dios mira el corazón del hombre, resulta que el corazón de Abel era recto en la presencia del Señor. Presentan una ofrenda, y como Dios ve más allá de la ofrenda y mira primero el ofrendador, porque el ofrendador tiene que ser más grande que la ofrenda. Bendito el nombre del Señor. Entonces resulta que viene y
la Biblia dice que Caín, aunque Dios le llamó la atención a Caín, sin embargo, se dejó llevar de sus pensamientos perversos, influenciado por Satanás, y mata a su hermano. Lo mata. Y allí entonces el gobierno, vemos el gobierno de Satanás sobre el hombre. Y cuando usted comienza a mirar ya en Génesis capítulo 6, usted se da cuenta que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y no había pensamiento de Dios en ellos, y de continuo su querer era hacer el mal. Así de sencillo. Bueno, Dios manda un diluvio sobre esa cantidad de hombres, excluyendo de ese diluvio, sacando a Noé y a su familia, salvándolos, porque halló en Noé gracia, o Noé halló gracia entre los ojos del Señor. Y bueno, Noé era justo, dice la Biblia, con relación a toda esa cantidad de otras personas, porque había un gobierno de Dios invisible en Noé, lo mismo que en Abel. Había un gobierno de Dios invisible, un querer hacer el bien, una inclinación a hacer el bien. Luego viene el diluvio y acaba con toda esta gente, pero estaba ahí, todavía estaba ¿quién? Estaba Noé con sus hijos y sus hijas. Santo es el Señor. El gobierno humano es como si hubiera desaparecido el gobierno de Satanás, pero resulta que no desapareció, porque en el arca se subieron las hijas, las nueras de Noé. Y las nueras de Noé no tenían nada que ver con la familia de Noé, sino que eran hijas de los hombres que no tenían temor a Dios. Y ahí venía todavía ¿qué? La naturaleza pecaminosa. Y cuando ya vemos en el capítulo 11, nuevamente después del diluvio, vemos como ya cada uno quiere hacer lo que quiere, como que ese mandamiento de Dios, esa familia, todos esos se esparcieron. Y bueno, ahí sigue el gobierno humano, pero tenemos dentro de ese gobierno humano, tenemos el gobierno espiritual. Y bueno, no vamos en esta mañana a profundizar sobre eso, aunque hay una hermosa enseñanza sobre todo eso allí, pero es el gobierno humano, y dentro de ese gobierno humano, Satanás sigue operando en la vida del hombre. Cuando llegamos al capítulo 12, encontramos a Abraham, y dice, pero Dios había dicho a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela. ¿Y por qué quería sacarlo aparte? ¿Por qué quería sacar Dios aparte a Abraham de allá, de toda esa gente? Porque él estaba en medio de gente idólatra, de gente que no adoraba a Dios, sino que adoraban a su rey, a su gobernante, a Satanás, porque estaba en medio de los ídolos, y quien adora a un ídolo, pues adora a Satanás. Porque la Biblia dice exactamente sobre eso, que quien sacrifica a los ídolos, a Satanás le sacrifica y no a Dios. O sea que detrás de cada ídolo hay un demonio, o está Satanás o el gobierno de Satanás. Hablando acerca de la idolatría, porque no solamente en esa especie de idolatría está el gobierno de Satanás, porque así se llame ateo, con mayores veras también, imagínense. Entonces el reino de Satanás manipula la mente de los hombres. Entonces durante toda la historia de la humanidad, siempre en los gobiernos humanos ha habido intervención espiritual. Llámese una intervención espiritual del bien o del mal, ha habido una intervención. En los gobiernos humanos, hoy hablando acerca de los gobiernos de la tierra, por lo regular en cada uno de esos gobiernos tienen una relación con las tinieblas. Y la mayoría, no pudiéramos señalar exactamente cómo, pero usted los ve.
Usted los ve haciendo abiertamente hoy en el siglo XXI, usted los ve por allá, y no voy a mencionar nombres porque no lo voy a hacer, porque no estoy haciendo política, pero usted ve a los gobiernos, a los que se van a postular para presidentes, usted los ve por allá que les hacen sus conjuros, sus rezos, sus cosas, y uno dice, pero ¿cómo es posible que este hombre, que uno ve ese hombre, ese doctor, ese hombre tan inteligente y postrado de rodillas por allá frente a gente que uno dice, pero, ¿ah? ¿Por qué? Porque es un gobierno espiritual y se está sometiendo a ese gobierno espiritual para gobernar el mundo físico, pero bajo la influencia del mundo espiritual demoníaco. Hablando acerca de las diferentes naciones. Pero hay otro gobierno espiritual, aunque está representado también por hombres, dentro de los gobiernos del mundo. Hay otro gobierno espiritual que domina todos los gobiernos. Lógico, es el mismo, diablo y Satanás, pero con algunos grupos. Que eso usted lo mira en internet, usted lo puede mirar, eso ya, o sea, aunque es un gobierno que decimos invisible por decir algo, o porque exactamente no podemos decir, vea, este es el presidente de los Illuminati, este es el tesorero de los Illuminati, este es tal cosa. De pronto algunos se atreven a decir eso, pero está el gobierno de los Illuminati y eso no es, o sea, hoy en día ya no es un secreto, que gobiernan los gobiernos del mundo. Y ellos dicen quién reina y quién no. Aunque en apariencia usted va y vota, yo voy y voto, y no, fue que ganó fulano, eso ya está arreglado. Eso ya está arreglado. Y fuera de eso, de que está arreglado por el gobierno invisible de los Illuminati, está organizado dentro del mundo espiritual. Y usted va a mirar los pueblos, las naciones, y se los entregan a los ídolos. Creo que algún presidente en Colombia, no recuerdo quién fue, algún presidente en Colombia le entregó a Colombia al llamado corazón de Jesús. Y no es el Jesús que yo predico. Porque si se lo hubiera entregado a mi Jesús, al invisible, al resucitado, al todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, les aseguro que Colombia estaría mejor. Claro que sí. Sino que se lo entregó a un ídolo que lo llaman corazón de Jesús por camuflarlo, pero detrás lo que hay son principados demoníacos, gobernantes demoníacos, porque las cosas son así claras. Bendito el nombre del Señor. Ahora, dentro de este gobierno, dentro de estos gobiernos humanos, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Ya, el mundo entero está bajo el maligno. Y él tiene sus personajes, humanamente hablando, tiene sus personajes. Y esos personajes mismos, lógico, están siendo gobernados directamente por su gobernador, que se llama Diablo y Satanás. Porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, estando el mundo entero bajo el maligno en su totalidad, bajo la presión de las tinieblas y estando muertos sin delitos y pecados, aparece visiblemente en medio nuestro. El Dios invisible se hace visible en la persona de Jesucristo, de tal manera que la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y los señores, con todo respeto, los señores se creen en dos o en tres, debieran de considerar ese versículo y de mirar y de razonar qué es una imagen. Una imagen, si es real, si una imagen si una imagen como tal es real al objeto mismo o a la persona misma, si es original es la palabra, si la imagen es real y tiene su origen en lo real, pues entonces no hay nada que decir. O sea, si alguien toma una imagen mía, una foto, esa es mi imagen.
Y a mí nadie me conocía, pero esa imagen me daba a conocer. Entonces por ejemplo, a través de las redes, una cosa, lo miran a uno y miran ahí el perfil y cuando lo ven a uno visible, dice, este es Guillermo. Porque la imagen dice, claro, vea los rasgos. El Dios invisible, la imagen original, original, real del Dios invisible se llama Jesús, el Cristo muerto y resucitado por sus pecados y por mis pecados. Este Jesús vino y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y cómo? Bueno, Él vino en medio del reino de las tinieblas y dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene en pos de mí no andará en tinieblas. O sea, vino y retó, desafió al que gobernaba el mundo entero, al que lo tenía bajo su dominio enteramente, y lo desafió. Y dijo, es que yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la verdad. Y entonces viene, y a todos los que hemos creído en Él, entonces nos ha dado potestad de llamarnos sus hijos. Y estando orando en su humanidad, dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, no me someto al gobierno de Satanás. Sí al gobierno humano, claro, al gobierno humano como tal, pero al gobierno de Satanás para obedecerle según sus maldades y según su pecado y su engaño, yo me rebelo contra ello. Y todos los días peleo contra ello. ¿Por qué? Porque decidí por mi fe y porque vino a mí el Señor, me levantó de los muertos, porque estaba muerto en delitos y pecados. Y entonces ahora quiero que quien gobierne en mi vida se llama Dios, Jesús, el Cristo resucitado. Él es el que gobierna mi vida. Este tercer gobierno no viene con engaño, hablando que es el tercer, pero es el primero, el de Dios. Este gobierno de Dios no viene con engaño como viene el gobierno de Satanás sobre los hombres. Que el gobierno de Satanás sobre los hombres viene por engaño. Ahora el gobierno de Dios no viene por engaño a nosotros, sino que viene por gracia, por amor, por misericordia. Viene y se presenta y nos presenta su mensaje de salvación, nos presenta el escape de las tinieblas para librarnos del verdugo al cual estábamos sometidos. Y entonces despierta en nosotros su amor, despierta en nosotros esa fe, abrimos nuestro corazón, llega a nosotros su gracia y somos salvos y libres del gobierno de las tinieblas. De ese gobierno de las tinieblas que nos induce a pecar, que nos seduce a pecar. Ahora el gobierno de Dios está en mi vida. Sin embargo, estoy sujeto a un gobierno humano, porque aunque el gobierno espiritual de Dios está en mí, soy humano y me someto al gobierno humano dentro de unas leyes que hay en Colombia, porque soy colombiano. Bendito el Señor. Y aunque me someta a esas leyes del gobierno humano, sin embargo, miro y cuando hay alguna cosa que va en contra de mis principios de fe, entonces no los acepto, no los hago. Todo el mundo tiene que salir afuera a la calle y llevar una vela y rezarle a fulano. Yo no lo hago. No lo hago. Así me pasó con una de mis hijas, que estaba estudiando en un colegio y dijo que tenía que llevar X cosa para adorar un ídolo. Y yo dije, no lo va a llevar y no tiene por qué llevarlo, porque es que somos libres de creer en lo que nosotros queremos creer y somos diferentes. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién gobierna tu gobierno? Bueno, ya sabe que quien gobierna tu gobierno se llama diablo y Satanás, porque el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, ¿quién gobierna tu vida? En el aspecto individual. Ya usted decide quién gobierna su vida. Si es gobernado por el príncipe de las tinieblas,
o es gobernado por el Dios invisible, la luz, la verdad, la puerta, el camino, nuestro Salvador, nuestro amigo, Jesús, mi Señor. Ya usted decide. Ahora, este gobierno de Dios es voluntario, o sea, cuando venga a nosotros tu reino, cuando estamos orando y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Estamos pidiendo que Él reine sobre nosotros, que nos resistimos al reinado de Satanás, que no queremos el reinado de Satanás en nosotros, que queremos el reinado de Dios en nuestras vidas, en mi vida personal, en mi hogar, y orar, que quiero que Dios gobierne en mi pueblo donde estoy, en la ciudad de donde soy, en mi nación. Venga a nosotros tu reino, porque estamos hastiados del reino de las tinieblas que con engaño seduce y manipula. ¿Quién gobierna tu vida? Pues la vida, o tú mismo dices quién gobierna tu vida con tus acciones. De acuerdo a cómo estemos operando, actuando, decimos quién gobierna nuestra vida. Jesús mismo dijo, porque por sus frutos los conoceréis. Y hablando de estas cosas, Jesús entonces le estaba diciendo a los discípulos, hablando acerca de la esclavitud, y dijo, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque el diablo peca desde el principio, dijo el Señor. Entonces, quien practica el pecado y se somete al pecado, ya sabe de quién es hijo y ya sabe quién gobierna. Pero quien se arrepiente y quien busca al Dios viviente, entonces también sabe de quién es hijo. Esta es las palabras de vida que te llevarán al cambio, para que usted sepa quién gobierna su vida o decida quién gobierne su vida. Te puede tomar la decisión, puedes tomar la decisión quién gobierna tu vida. Bendito el nombre del Señor. Tú decides si el Dios eterno o Satanás. ¿Cómo lo definimos? Rechazando el pecado, abrazando la gracia, o si queremos, seguimos pecando, entonces ya sabe quién gobierna su vida. Cuando usted se deleita en el pecado y cuando usted no viene a los pies del Señor, ya sabe quién gobierna su vida. Estas son palabras de vida que te llevarán al cambio. Feliz día para todos. Dios les bendiga.